Trabajaba en México en una empresa llamada Masa que fabrica harina de maíz, uno de los productos más consumidos en este país. En la fábrica donde trabajaba tenía una amiga que era guardia de seguridad mientras yo estaba en producción. No hablábamos mucho, pero rápidamente nos hicimos amigas y chismeábamos un poco siempre que podíamos. Un día, mi amiga no se presentó al trabajo, y luego pasó otro día y otros 2 más sin ninguna señal de ella. En mi día libre decidí revisar Facebook. Soy madre soltera y solo puedo usar mi teléfono por las tardes o en mis días libres, así que ahí estaba, navegando cuando me encontré con un video en el que aparecía mi amiga. Se veía completamente angustiada, horrorizada, como si estuviera a punto de tener un ataque al corazón. En el video mi amiga afirmaba que momentos antes había visto un tráiler estacionado con paletas y paletas de restos de niños apilados como si fueran trozos de carne. Seguía repitiéndolo, llorando, gritando y completamente en shock, incapaz de creer o comprender lo que acababa de ver. Tan pronto como vi el video, le envié un mensaje por WhatsApp, pero no respondió. De hecho, su última conexión fue 24 horas después de que se publicara el video. Nuevamente soy madre soltera y no tenía mucho tiempo para usar mi teléfono, por lo que no me molesté en enviarle mensajes los primeros días que no estuvo en el trabajo. Por lo que sabía tal vez estaba de vacaciones. Mi amiga tenía un hijo de 9 años y una hija de 12 años. Era madre soltera como yo. Preocupada, llamé a una de mis hermanas para pedirle que cuidara a mis hijos mientras iba a ver a mi amiga a su casa. No la encontré. De hecho, no había nadie allí. Pregunté a los vecinos y me dijeron que mi amiga y sus 2 hijos se habían ido en una camioneta blanca, una de las que se usan para el transporte de personal. Llegó una noche y los 3 se subieron y se fueron. Todo era muy extraño. 2 días después, un indigente encontró una maleta en una parte de la ciudad donde a menudo se tira mucha basura. Al abrirla, encontraron partes de una mujer. Era mi amiga. Cuando me enteré no podía creerlo. Sabía que algo estaba muy mal, así que volví a buscar el video y leí todos los comentarios. Muchas personas habían publicado desde el primer día que se subió el video. Pobre mujer, ahora la van a tomar y acabar con ella. Debió haberse ido a su casa. Vio algo que no debía ver y no lo va a lograr. Pero definitivamente, el comentario que me heló la sangre fue uno que decía algo como: espero que no tenga hijos porque por ser curiosa le harán a sus hijos lo mismo que le hicieron a esos. Ese comentario generó alrededor de 200 respuestas y las leí todas. Lo que la gente decía en esas respuestas era que lo que mi amiga había visto probablemente era una de las unidades de transporte que están al servicio de las personas que operan en la dark web. Según la gente, todos los días camiones como ese pasaban por todas las ciudades principales del país, recogiendo cuerpos de aquellos que habían sido vendidos en subastas en la dark web. Hasta ese momento, nunca había oído nada parecido, pero según lo que podía leer entre los comentarios, personas con cierto estatus económico alquilaban niños a través de Internet para su propio entretenimiento. Eran tratados como trozos de carne sin valor. Nadie los cuidaba porque, según las personas, muchos de ellos eran vendidos por sus propios padres a los traficantes en la misma dark web. Cuando terminé de leer más de 2000 comentarios y respuestas, los ordené para mostrar los más recientes, y ya había gente comentando que la mujer del video, es decir, mi amiga, había sido encontrada en la maleta. Por supuesto, así como había muchas personas que creían en lo que mi amiga decía, también había muchas personas que decían que mi amiga decía esas cosas porque seguramente estaba bajo el efecto de alguna droga, lo cual obviamente no era cierto. No tenía vicios y ni siquiera fumaba. Además, si lo que mi amiga decía en el video no fuera cierto, ¿por qué le pasó esto? Lo que le pasó a mi amiga, como era de esperar, no fue cubierto por las noticias en absoluto, lo cual me parece extraño porque aquí en México hay un movimiento feminista muy grande. Cada vez que una mujer es asesinada, eso es noticia, ya que históricamente ha habido un gran problema aquí con los hombres matando mujeres. Por eso me pareció un poco demasiado sospechoso que ningún medio de comunicación lo hubiera cubierto. Quiero decir, algunos mostraron el video, pero nadie dijo nada sobre la muerte de mi amiga. Por supuesto, creo que si mi amiga dice que vio un tráiler lleno de restos de niños, si ella lo dijo, le creo, al igual que muchos otros. Pero aún hay algo más. Aunque nunca se supo quién le hizo esto a mi amiga, al menos se supo qué le pasó a ella. Su cuerpo fue encontrado, pero de su hijo y su hija no se supo nada más,
Y lo que me aterrorizó, tal como leí en uno de los comentarios en el video, es la idea de que las mismas personas que le hicieron eso a mi amiga podrían haber tomado a sus hijos, y quién sabe con qué propósito. Solía ser parte de una organización turbia que operaba en la dark web, y aunque siento una inmensa culpa por mi contribución, eso no me absuelve. Para ponerlo en contexto, hace 5 años yo era una persona ordinaria con un trabajo normal. Trabajaba en un hospital gubernamental como enfermera en mi país. Había un doctor allí y nadie entendía por qué trabajaba allí. Quiero decir, el tipo era una figura prominente, había dado conferencias en varios países, tenía un currículum sobresaliente y, antes de venir a trabajar a este hospital, había trabajado en el hospital privado más prestigioso del país. Y de repente, dejó ese trabajo extremadamente bien remunerado y comenzó a trabajar en este hospital gubernamental, que ni siquiera era el mejor hospital del estado, aunque sí era el más grande, lo que lo hacía realmente extraño. Por supuesto, ninguno de nosotros cuestionó esto en ese momento. Por mi parte, en ese momento necesitaba mucho dinero, así que cada vez que alguien quería faltar al trabajo o no quería hacer su turno, siempre era la primera en ofrecerme a cubrirlo por algo de dinero. Todos en el hospital sabían que, mientras hubiera dinero de por medio, yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera. En una ocasión, este doctor me llamó. Nunca había hablado con él antes, así que era raro que quisiera verme. Me invitó a almorzar y fuimos a un restaurante donde solo estábamos nosotros y los trabajadores, no había otros clientes. En ese momento no lo sabía, pero tuve la impresión de que el doctor conocía a todos los que trabajaban en el restaurante. Durante media hora, me hizo preguntas sobre mí y mi familia, especialmente queriendo saber si tenía deudas o gastos, y también preguntó cuánto dinero necesitaría ganar al mes para no preocuparme por nada más. Preguntas extrañas para un perfecto desconocido, y no recuerdo la cifra que le di. Pero sí recuerdo que después de decírsela dijo algo que cambiaría todo. ¿Qué estarías dispuesta a hacer si te pagara el triple de esa cantidad? Lo dijo en un tono algo ominoso, pero si hay algo que me enseñó mi padre es que nunca debes dejar pasar una oportunidad, ya que podría no volver a presentarse. Así que le dije que haría casi cualquier cosa. Él dijo, mira, tengo arreglos con 2 doctores y varias enfermeras. También tenía a alguien en la morgue, pero se trasladó a otro hospital. Sé que no trabajas en la morgue, pero sé que te llevas bien con la gente de allí, y puedes moverte sin atraer atención. Fue entonces cuando me di cuenta de que las cosas estaban tomando un giro oscuro, pero seguí escuchando. Él explicó, estos 2 doctores solo trabajan con las enfermeras que están al tanto. Cuando uno de los doctores atiende un parto, y los bebés nacen muertos, una de las enfermeras va a informar al otro doctor, mientras otra lleva al bebé a la morgue. Luego el otro doctor atiende un parto asistido por enfermeras de confianza, y juntos logran convencer a la mujer de que su bebé nació muerto, y también lo llevan a la morgue. Ahí es donde entras tú. En ese momento, tragué saliva con dificultad. Lo que necesito que hagas es duplicar los registros, es decir, el bebé muerto debe tener 2 expedientes. Uno para la madre cuyo bebé efectivamente nació muerto, y otro para la madre a quien se le informó que su bebé nació de esa manera. Lo que acababa de escuchar era tan turbio que no podía procesarlo. Mi cerebro automáticamente pensó en una pregunta y se la hice al doctor, pero él la ignoró. Las enfermeras coordinan ambas familias, así que muestras el mismo cadáver a ambas familias, sin que sospechen nada. Lo que sucede después de que se entrega el cuerpo no es tu preocupación. Tu preocupación es que tan pronto como ambas familias hayan visto al bebé, vas a sacar al bebé que nació vivo y lo llevarás por la parte trasera de la morgue, donde siempre te estará esperando la misma furgoneta negra con ventanas tintadas. Abrirán el maletero, colocarás al bebé allí, te darás la vuelta, y regresarás al hospital para hacer lo que sea. Nunca había oído hablar de algo tan ilegal en mi vida. Miré al doctor y me disculpé, pero todos debían velar por sí mismos y le dije al doctor que necesitaba saber exactamente en qué me estaba metiendo antes de aceptar. Dije que ya tenía un pie dentro siempre y cuando pagara la cantidad que mencionó, estaba bien, pero quería conocer todos los riesgos. El doctor me miró intensamente, muy serio, y dijo, bueno, cuando estaba en el otro hospital en un mes lento ganaba $3,000.
Si me mudé a este hospital de segunda categoría es porque el negocio está haciendo mucho dinero. Los vendo en el mercado negro en línea. No sé para qué los usan y para ser honesto no me importa. Lo único que me importa es que por cada bebé que entrego, tengo suficiente para pagar a los doctores y a las enfermeras, y a ti, si estás involucrada, y aún me quedan más de $4,000. Debo admitir que sentí miedo. Era consciente de que ya no podía decir que no, pero tenía una última pregunta por hacer, y ya adivinaba la respuesta. ¿Qué le pasó a la persona que se echó atrás y por qué ya no está en el hospital? Él me miró y dijo, así es, una vez que estás en esto la única forma de salir es la muerte. Es demasiado bueno como para tener cabos sueltos. Sintiéndome realmente nerviosa, como nunca antes en mi vida, tomé el último sorbo de mi refresco y le dije que estaba dentro. Así fue como comencé a trabajar. No trabajaba directamente en la dark web per se, pero el doctor sí y yo trabajaba para él, así que por extensión estaba involucrada. Cuando tuve que hacerlo por primera vez, sentí ganas de llorar, pero después de entregar al bebé al final de mi turno, el doctor discretamente me dio $300, lo que hizo que la culpa desapareciera. Odio decir esto y lamento si ofendo a alguien, pero con el tiempo me acostumbré a mi trabajo. Esta cuestión de los bebés no ocurría todos los días, pero hubo un mes en el que gané $650. A veces incluso me pedían que simplemente entregara a los bebés que ya habían muerto y eso pagaba la mitad. Todo se fue al infierno hace un año. Salí de la morgue para entregar a un bebé que había fallecido. Fue un parto normal. La furgoneta habitual estaba allí, pero de repente se escucharon disparos. La furgoneta se alejó a toda velocidad, y de la nada me vi rodeada y empujada dentro de un coche blanco, amordazada y golpeada durante 3 horas, hasta que nos detuvimos en una casa. Me sacaron del coche, me llevaron a la casa y me ataron a una silla y me hicieron cosas que prefiero no repetir ni revivir. Después de que terminaron, me dejaron sola durante 2 días sin comida ni agua. Luego, una persona se presentó como un agente de la policía cibernética de mi país y me dijo que tenía 2 opciones. La primera era cooperar y la segunda era dejarme ir. Obviamente el doctor se enteraría de que había sido detenida por ellos y alguien sería enviado a acabar conmigo. Y bueno, todavía estoy viva. La policía en mi país todavía tiene un uso para mí, pero me preocupa que para cuando termine mi utilidad mi vida también lo haga. Esto sucedió hace algunos años, cuando aún era bastante joven y el Internet estaba en sus inicios. Había empezado a usar la dark web para conseguir mis drogas. Me había aficionado bastante a la marihuana en la escuela secundaria y comencé a experimentar mientras estaba en la universidad. Ahora mis proveedores no siempre eran fiables y sus precios no muy negociables. Así que recurrí a Internet para encontrar personas que se adaptaran a mi presupuesto. Y las encontré. Teníamos arreglos interesantes como enviar cosas por correo y esconderlas en paquetes pequeños, cosas como Biblias, etc. Todo era muy interesante. Pero un día, el vendedor regular con el que había estado tratando durante los últimos 3 meses me dijo que iba a estar en la zona y que podría hacer una gran entrega si estaba interesado. Ahora, esto me interesó, ya que había estado aumentando mi consumo con bastante frecuencia durante los últimos meses. Me dijo que tendría que encontrarme con él en un lugar específico y traer la gran cantidad que costaría esta gran entrega. Estaba extasiado. Estaba obteniendo una oferta realmente buena, lo que normalmente me costaría unos $11,000 en drogas. Lo iba a conseguir por $500. Ahora eso es una buena oferta. Le dije que sería perfecto y él ofreció encontrarse en mi casa, pero dije que no, que mejor nos encontráramos en algún lugar cercano. Y él propuso un parque cercano que estaba a unas 3 cuadras de donde yo estaba. Acordamos encontrarnos a las 2 a.m., ya que no habría nadie alrededor a esa hora, y bajo la cobertura de los árboles, nadie lo sabría, y nos iríamos por caminos separados y nuestro negocio estaría concluido hasta que se reanudara por correo. Llegó el día en que se iba a realizar el trato, y empecé a arrepentirme de haberlo invitado a hacer el trato conmigo ese día. Fue solo entonces que me di cuenta de que no sabía nada sobre este tipo. Solo habíamos hablado brevemente a través de Internet, y la mayor parte de la conversación era simplemente información sobre lo que iba a recibir y lo que quería. Así que no tenía idea de quién era este tipo, si es que era un tipo, o cómo se veía.
y él tenía mucha información sobre mí, qué cosas estaba tomando, dónde vivía, así como otras cosas. Así que pueden ver por qué no me sentía muy cómodo al reflexionar sobre el asunto, pero traté de decirme a mí mismo que todo iría bien, que solo estaba en la zona y hacer una gran entrega le ahorraría la molestia de tener que enviar cosas y correr más riesgos, y a mí de tener que recibirlas y que me hicieran preguntas si la gente descubría qué había dentro de estos paquetes. Llegó la noche, fui al cajero automático, saqué los $500, los puse en mi billetera y fui por mi apartamento. Mi ansiedad crecía cada vez más. Realmente empezaba a ponerme nervioso. Fue en ese momento que realmente desearía haber tenido algún tipo de protección, pero no tenía un arma de fuego, y no creía que pudiera obtener una legalmente a esta hora de todos modos. Simplemente tenía que aguantar. Tenía un cuchillo de bolsillo, eso sí, que puse en mis pantalones, listo en caso de que algo sucediera, pero constantemente me decía a mí mismo que no pasaría nada, y que estaba reaccionando de forma exagerada y que todo iría bien. Llega aproximadamente la 1:30 de la noche, y decido dirigirme allí, y simplemente fumar algunos cigarrillos hasta que llegue. Él me había dado una idea aproximada de dónde encontrarnos, cerca de una de las farolas junto a un árbol, así que debería haber suficiente visibilidad para hacer el trato, y concluir nuestro negocio rápidamente. Me dirigí hacia allí, y comencé a fumar en el camino, pensando en mi decisión. Llegué y esperé en un banco bajo una farola. Aún era temprano y escuchaba música en mi iPod, solo esperando el momento para hacer el trato e irme. Pero las 2 a.m. llegaron y pasaron, y él aún no estaba allí. 2:10, 2:15, nada. Soy una persona muy puntual y, aunque trataba de encontrar excusas para él, cada vez me ponía más sospechoso. Fue entonces cuando miré a la distancia, alrededor de las 2:25, y vi a un tipo acercándose a mí. Estaba solo y caminaba rápidamente por el parque. Me dije a mí mismo, ese es mi tipo, debe ser él. Lleva una capucha y camina rápidamente, el signo distintivo de alguien con prisa que no quiere ser atrapado. Estoy fumando mi cigarrillo, relajado en el banco, esperando que llegue, pero él pasa de largo. Eso pensé. Entonces él me hace una señal debajo del árbol y me dice que venga rápido. Me acerco y él abre su sudadera con capucha y me entrega una bolsa. Mis ojos se agrandan, esto es exactamente lo que esperaba. Luego saco mi billetera y le entrego el dinero. Empieza a contar los billetes furiosamente y luego se enoja. Esto es solo $500, hermano, acordamos $11,000. Amigo, ¿de qué estás hablando? Dijiste que era una oferta especial. No, amigo, el precio es correcto, entrega el dinero o lárgate. Lo miré asombrado. Le dije que no había forma de que pudiera conseguir el resto de ese dinero en cualquier momento pronto, y que si quería podía venderme la mitad. Fue entonces cuando se puso agresivo. No puedo creer que hayas perdido mi tiempo, hermano. Y fue entonces cuando escuché el clic de la pistola. No era él. Alguien había venido detrás de mí, y ahora me estaba presionando el cañón de una pistola en la espalda. ¿Por qué no trajiste todo el dinero, hermano? Dijo una voz mucho más profunda detrás de mí. Casi me hice encima al escuchar a alguien más acercándose desde otra dirección, esta vez lentamente. Deberías haber traído todo el dinero, amigo. Fue todo lo que dijo antes de que me desmayara. Me desperté varias horas después con un dolor punzante en la cabeza. Por supuesto, había sido una emboscada. El vendedor quería robarme y no tenía la intención de darme nada. La bolsa estaba en realidad a mis pies. Resultó que no había nada en ella, solo paracetamol. Vaya sorpresa. Llegué a casa sintiéndome como un completo idiota que acababa de ser robado, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Acababa de perder $500 y me sentía muy mal conmigo mismo, como el idiota que era. Lo primero que quería hacer era denunciar a este tipo, pero no había nadie a quien pudiera denunciarlo, ya que mi actividad no era exactamente legal. Cuando fui al foro donde compré las cosas, el vendedor ya no estaba listado. Eso demuestra que podría haber hecho una nueva cuenta con un nombre diferente, y nunca lo habría sabido. Solo ten cuidado con lo que obtienes en la dark web. Supongo que las cosas probablemente hayan cambiado muchísimo en los últimos 14, 15 años, pero nunca se sabe y no te encuentres con personas que conoces en línea. Nunca conoces su verdadera intención. Desde principios de la década de 2010,
La dark web ha ganado popularidad, y nuestra conciencia se ha expandido sobre los actos oscuros y horribles que la gente puede realizar allí. Videos depravados donde se podía presenciar lo peor de la humanidad en audio y video, entre tantos temas horripilantes que se podían encontrar allí, es lo que inevitablemente ha captado la atención de muchas personas, pero había muchos foros donde la gente tenía pasión por probar la carne, la misma carne de la que estaban hechos, aunque no necesariamente la suya propia, así como métodos de cocina y consejos para acompañarla. Estoy hablando, por supuesto, de caníbales, pero la verdadera pregunta es, ¿de dónde obtenían su carne? Los rumores sugerían que muchos la adquirían de individuos que habían aceptado hacerlo siempre y cuando se dejara algún tipo de pago para sus familias. También había videos, especialmente uno o dos donde se mencionaba que alguien con estos gustos buscaba voluntarios a través de correos electrónicos, y parecía que había varias personas en varios sitios de internet que tenían la fantasía de ser consumidos. Cada mente es un mundo, pero nunca se sabe lo que pasa en la cabeza de estas personas. De todos modos, uno podría pensar que esto solo sucede en países remotos donde tales prácticas pueden llevarse a cabo sin muchos problemas legales, pero en realidad está más cerca de casa de lo que muchos pensamos. Ahora, aunque México no es un país de primer mundo, tampoco es Cuba ni Europa del Este, por lo que aunque México siendo un país más grande que toda la Unión Europea junta, lógicamente debe tener ciudades donde se pueden llevar a cabo actividades muy ilegales. Lo que estoy a punto de contarles no sucedió en un pueblo rural. No, sucedió en Nuevo Laredo, una ciudad que limita con Estados Unidos. Verán, en esa ciudad se pagaba a la gente para distribuir volantes que decían lo siguiente: ¿tienes fantasías caníbales? ¿Estás deprimido y quieres desaparecer? Si eres mujer y quieres donar tu cuerpo a un club de caníbales, podemos cocinarlo. Estamos buscando carne femenina para un restaurante. Solo voluntarias mayores de 18 años. Ahora, en la foto misma se podía ver el logo del supuesto restaurante, así como el número de teléfono. Empezó a circular por internet y algunas personas realmente comentaron diciendo que habían sido abordadas por personas que se referían a este volante específico. Uno de estos comentarios fue el siguiente: una chica iba camino al trabajo cuando un tipo se le acercó ofreciéndole que podía ganar buen dinero. Ella dijo que ya tenía trabajo y no necesitaba más. Al escuchar esto, él le dijo que lo que ofrecía no era un trabajo, sino una invitación para asistir a un restaurante de comida humana, donde ella sería servida como uno de los platos, y que su familia recibiría una buena cantidad de dinero al completarse. Cuando ella dijo que no estaba interesada, le dieron un volante pequeño y eso fue el final de la interacción. Obviamente este no es el único caso. Muchas personas fueron abordadas y ofrecidas el mismo tipo de trato: donar su cuerpo para ser comido para que sus familias fueran compensadas en consecuencia. Ahora, aquí está la cosa. Una de las personas con las que crecí me dijo que en realidad tuvo cierta participación en esto, aunque no directamente. Lo que pasó es que él era una de las personas que distribuían esos volantes, y tenía que hacer estas preguntas a un montón de mujeres. Siempre eran mujeres jóvenes a quienes estas personas estaban específicamente apuntando. Cada vez que repartía esos volantes, recibía miradas extrañas, y muchas personas le decían que era repulsivo. Incluso tuvo que huir de la policía algunas veces, debido a la naturaleza de lo que estaba ofreciendo, siendo muy ilegal. En cualquier caso, una mañana, cuando le estaban entregando los volantes, le preguntó al hombre que se los daba para qué exactamente estaban usando esta carne, y si todo esto era una gran broma. Mientras los otros tipos que repartían volantes se alejaban, él lo llamó y le dijo que esto iba a hacer mucho dinero para algunas personas en las altas esferas del negocio, y que la mayor parte se enviaba a Estados Unidos. Tengan en cuenta que estábamos cerca de la frontera, y ellos lo cruzaban muy cómodamente para hacer su dinero y venderlo en la red. Esa fue la versión de mi amigo, pero lo que tengo que contarles a continuación es probablemente aún más horrible. Ahora, una cosa que mi amigo y yo nunca supimos fue qué pasaba si había un problema de oferta y demanda, si no podían cumplir con su cuota de carne. Estas preguntas nunca cruzaron realmente mi mente, quiero decir, ¿por qué lo harían? Hasta que comenzaron las desapariciones. Solo fue una o dos y no voy a mentir, no era raro que la gente desapareciera, al menos no aquí.
La mayoría de la gente pensaba que la chica en cuestión simplemente se había escapado. Había encontrado un novio y se había ido. No es la primera vez y estoy seguro de que no será la última. Y es algo que todos podemos decirnos a nosotros mismos y creer. El problema es que no había rastro de esta chica. Nadie tenía información sobre dónde se había ido, y en realidad había dejado su teléfono celular en su casa. No se habían llevado objetos personales ni ropa, así que fue muy raro. Los padres, como pueden imaginar, estaban muy preocupados y fuera de sí. Ahora, no todo llega a las noticias, no todo llega a los titulares, y una pobre chica desaparecida de una casa de bajos ingresos en un área de bajos ingresos de una familia de bajos ingresos, no siempre llega a los titulares aquí y allá. Hubo un poco de ruido al respecto, pero después de un tiempo la gente se aburrió y pasó a la siguiente tragedia, como muy a menudo lo hacen. Pero luego volvió a suceder, y de nuevo, y un montón de nosotros comenzamos a preguntarnos, especialmente los que tomaban los volantes en serio, como mi amigo y yo, y contemplamos si esto podría haber sido el caso. Luego se volvió un poco personal. Ahora, yo no venía de una familia particularmente acomodada. Vivía en un área de muy bajos ingresos en un hogar muy humilde, por así decirlo. Pero el área en la que vivía no era muy grande y era uno de esos lugares donde conocías a la mayoría de la gente. No necesariamente sabías sus nombres, pero habías visto sus caras alrededor. Pero este no era el caso con Ángela. La había visto, había hablado con ella, incluso habíamos ido a la misma escuela, aunque en un año diferente, pero las pocas veces que la había visto y hablado con ella, parecía bastante agradable. Ella definitivamente estaba en mi mente cuando nos dieron la noticia de que había desaparecido. Era lo mismo que con las otras personas, una chica de alrededor de 18 a 20 años desaparecida sin dejar rastro. Todas sus posesiones aún estaban en su casa, su bolso todavía estaba en casa, simplemente había desaparecido. Esto fue muy inquietante para muchos de nosotros. Mucha gente en el vecindario decía que no debíamos dejar salir a nuestras jóvenes por la noche por temor a que las tomaran. Fue alrededor de ese momento que mi amigo me propuso una idea de que podrían haber sido las personas del volante, quienes en realidad no estaban cumpliendo con su cuota, y estaban tomando personas de un área empobrecida para cumplir con sus demandas. Ahora, no puedo decirlo con certeza. Nunca se encontró a nadie, nunca se juzgó a nadie, y para ser honesto y deprimente, nunca se supo nada al respecto. Han pasado 14 años desde la última vez que vi a Ángela y nadie ha oído ni visto nada de ella. Y no mucho después de las desapariciones, las personas que repartían los volantes desaparecieron. Mi amigo perdió su trabajo tan informal como era, y las personas que buscaban sujetos para comer se fueron. Esa es la parte extraña. ¿Fue todo una coincidencia? ¿Una broma elaborada? No lo creo. No donde vivíamos. No con la cantidad de personas pobres dispuestas a hacer casi cualquier cosa para poner comida en la mesa. Sinceramente creo que Ángela y un montón de otras chicas de esta área fueron tomadas en contra de su voluntad, masacradas y enviadas al otro lado de la frontera, en bolsas selladas al vacío, para ser consumidas por algunos verdaderos enfermos. Hace unos 7 años estaba estudiando odontología en una universidad en Ciudad de México. Estábamos empezando nuestras primeras sesiones prácticas en la universidad. Una cosa que necesito dejar muy clara, que es crucial para entender esta historia, es que estudiar en algunas de las mejores universidades públicas del país ubicadas en la capital cuesta menos de $1 por todo el curso, cubriendo todos los semestres. Sin embargo, tengan en cuenta que no todos tienen acceso a esto. Para ingresar aquí, debes estar entre los mejores candidatos en tu campo para ese año, y así aprovechar estos costos increíblemente reducidos. De todos modos, cada semestre pagábamos alrededor de 10 centavos. Al menos ese era el caso cuando yo estaba estudiando. Pero por otro lado, me tomaba más de 2 horas de transporte público cada día para ir y volver a la universidad, lo cual obviamente también tiene un costo, además de los materiales necesarios para las tareas, que es la base de esta historia. Ahora, en un campo como la odontología que estudié, la persona que se gradúa con el mejor conocimiento es la que se desempeña mejor durante las sesiones prácticas. Sin embargo, aquellos que, antes de llegar a ese punto en su curso, tienen la oportunidad de practicar con dientes reales,
cuando llega el momento de hacer las prácticas profesionales, pueden encontrar lugares que les pagarán porque ya tienen experiencia. Y por supuesto que te paguen es la prioridad principal para la mayoría de las personas. Y aquí, amigos, es donde las cosas comienzan a complicarse. Para aprender, uno tiene que cometer errores y aprender de ellos, porque saber lo que hiciste mal te ayuda a hacer las cosas bien. Y obviamente uno no puede experimentar con las dentaduras de las personas de manera indiscriminada. Debes practicar con dientes donados por los muertos. Entiendo que quizás en universidades privadas o universidades en otros países tienen acceso a fantásticos dientes artificiales, hechos de materiales muy similares a los dientes reales. Pero la verdad es que una universidad pública en México no cuenta con estas increíbles instalaciones. Así que es bastante difícil. También es cierto que los estudiantes de medicina reciben donaciones de partes humanas del gobierno y de otros lugares, pero ten en cuenta que los suministros son limitados, y solo unas pocas personas selectas tienen acceso a estas donaciones. El nepotismo a menudo es un factor aquí, así que todos los demás, si realmente queremos aprender más y más rápido y, ya saben, abrirnos camino o poner un pie en la puerta, como podrían decir, necesitamos obtener dientes humanos por cualquier medio necesario, ya sea haciendo de hada de los dientes y recibiendo los dientes de los niños locales, etc. Aunque preferiblemente los dientes de adultos son mucho mejores. Ahora sé que en los últimos años se ha hablado de profesores que dicen a los estudiantes cómo obtener materiales de fuentes externas. Honestamente, al menos en mi caso, ninguno de los profesores me dijo. Simplemente dijeron que si estás interesado, encuentra una manera de conseguirlos por tu cuenta. Sin embargo, tenía amigos estudiando en otros cursos de medicina en diferentes universidades que tenían profesores que les daban consejos sobre cómo adquirir materiales. Así que llamé a un amigo y le dije que necesitaba dientes humanos. Ahora, para realmente apreciar el contexto de esta historia, voy a tener que dar un poco de información cultural aquí. Dudo mucho que la mayoría de ustedes que escuchan sean realmente de México, y si lo son, probablemente ya sepan de lo que estoy hablando. Pero México tiene un problema en este momento. Verán, con un lugar tan lleno de gente y muchas de estas personas siendo bastante pobres, hay mucho saqueo de tumbas, personas que van por los cementerios y remueven restos humanos para la venta. Aunque es una práctica horrible perturbar a los muertos, estas personas están desesperadas y necesitan el dinero. Con el advenimiento de Internet, puedes encontrar personas vendiendo estas cosas en la dark web. Ahora, en realidad, esto se ha convertido en un problema mayor aquí porque mucha gente está empezando a hacerlo. No hay respeto por los muertos cuando eres pobre, y los dientes y los huesos se venden. Pueden imaginarse qué tipo de personas estarían dispuestas a comprarlo, pero por supuesto, comprarlo para practicar odontología no es tan nefasto como otras razones, aunque eso no necesariamente justifica la compra o la exhumación del cadáver al hacerlo. Hay personas que compran estas cosas en la dark web para propósitos mucho más nefastos, el principal siendo la santería, que es un problema en México. Las personas compran los restos de varios individuos para realizar rituales, y si no me creen, búsquenlo y horrorifíquense por ustedes mismos. Pero volviendo a esta historia, llamé a un amigo y le dije que necesitaba dientes humanos, y me dio el contacto de una persona que, digamos, mi amigo confiable, me aseguró que podía conseguirme lo que yo pidiera, pero no sería barato. La persona había contactado a esta persona a través de la dark web, obviamente. Resulta que mi amigo tenía otro amigo que era bueno navegando y tal, y logró hacerlo relativamente seguro, y así encontraron a este vendedor. Le mencioné que había oído que podías hacer compras a través de Facebook, y él dijo que era más seguro con alguien confiable porque nunca se sabe si la policía publica esos anuncios en Facebook para intentar atraparte o posibles estafadores. Así que por eso recurrimos a la dark web. Al hablar con el vendedor le dije que necesitaba dientes, y le pregunté qué tan específico podía ser con mi pedido. El vendedor me dijo que realmente dependía de lo que estaba dispuesto a pagar. Podía conseguirme cualquier cosa, dijo, por el precio adecuado. Podía conseguirme el cráneo completo de cualquiera enterrado en cualquier cementerio del país. Todo lo que necesitaba era darle un nombre, y él reuniría el material. Bueno, entonces tengan en cuenta que una expedición como esta sería demasiado costosa para mí según el precio cotizado. Pero lo que realmente me inquietó fue cuando dijo que si necesitaba algo más fresco, podría conseguir material de una morgue o más fresco aún.
obtener material directamente de un hospital. Quedó bastante claro que esta persona estaba involucrada en algo muy dudoso, de hecho. No quería hacer demasiadas preguntas, así que pedí lo que necesitaba para la universidad. Algunos dientes sanos, otros dientes con condiciones específicas como caries, molares cariados, dientes amarillos, incluso dientes de leche, muelas del juicio e implantes dentales. Un catálogo para mi colección. Después de terminar de listar mi pedido, el vendedor me dijo que lo que necesitaba era bastante fácil de obtener, sobre todo porque aunque había pedido alrededor de 34 piezas dentales, todas eran piezas individuales y no un juego completo de dientes. Así que no era tan caro, sí, más caro que quizás comprar a través de Facebook, pero no por mucho, y pagué $250 por todas esas piezas. Acordamos un lugar para el intercambio y después de unas 24 horas de haber hecho el pedido, nos encontramos. Esta persona estaba vestida de la manera más común posible y nada destacaba. Si alguien me pidiera identificarlo en una multitud, sería imposible. Supongo que alguien que trata con bienes ilegales en la dark web necesita evitar ser atrapado y tenía que mezclarse completamente con el entorno. Una vez que llegué a casa con mis compras, agarré un frasco de la cocina y puse los dientes en él, sabiendo que no podía dejar estas cosas a la vista, especialmente considerando la naturaleza de la transacción. Opté por esconderlo en el fondo de mi armario, detrás de una pila de ropa y libros de texto viejos que rara vez usaba. Ahora voy a ser honesto, comprar dientes de personas muertas en ese momento me pareció una idea fantástica. Iba a obtener la capacitación necesaria para realmente avanzar en mis estudios y, con suerte, conseguir un trabajo mejor remunerado una vez que me graduara y no tener que trabajar gratis por un tiempo. Pero desafortunadamente, la culpa que sentía comenzó a aumentar. Me di cuenta de que estos eran dientes de personas reales que habían sido enterradas o, en algunos casos, habían fallecido y les habían quitado los dientes. Y aunque ya no estaban, todavía sentía esa punzada, esa inexplicable sensación de remordimiento por haber hecho algo tan turbio. Hablé con algunos de mis colegas y algunos me dijeron que estaba siendo un absoluto cobarde y que usara los dientes que había pagado, mientras que otras personas me dijeron que definitivamente no debería haber recurrido a la dark web, ya que era peligrosa por naturaleza para empezar, pero también era poco ética y que probablemente no era el curso de acción correcto. Esto dejó mi brújula moral señalando en todas direcciones, y después de un tiempo decidí que lo mejor sería devolver los dientes a la tierra. Así que hice un pequeño agujero en un parque por la noche, y enterré los dientes relativamente profundamente. Cabe señalar que no quería que alguien o un perro tropezara con todos estos dientes al azar. Eso realmente me asustaba, pero tenía mis dudas de que fueran encontrados. Mi madre pudo notar que algo me pasaba durante días, y cuando le conté la verdad sobre lo que había hecho, me dijo que había sido el curso de acción correcto, y que había otras formas de conseguir dientes, y que no necesitaba haber recurrido a un método tan oscuro, lo cual, como ella señaló al comprarlos, continuaba el ciclo vicioso de personas profanando tumbas y desenterrando cosas. Ahora quizás esto no sea el horror que podrías haber esperado, pero la ansiedad y el miedo al comprar en lugares como este, y hacer tratos con personas extrañas y misteriosas, realmente deja un efecto profundo y duradero, o al menos lo hizo conmigo. Mi recomendación para ti es no comprar cosas en la dark web, porque incluso si obtienes lo que quieres, puede que no siempre haya sido lo correcto. Pero cada quien a su manera, supongo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Vivo una vida bastante normal pero aburrida. Llego a casa del trabajo alrededor de las 10:30 p.m., todas las noches. Más a menudo que no, cuando llego a casa mi esposa ya está durmiendo. La única vez que paso con ella la mayoría de las semanas es los sábados, porque generalmente el sábado es mi único día libre. Cuando llegaba a casa del trabajo, típicamente me preparaba algo para comer y veía televisión. Si no estaba haciendo eso, estaba en mi computadora jugando videojuegos o simplemente navegando por la web. Estaba jugando este juego con mi amigo Daniel en una noche en particular. No recuerdo qué nos hizo empezar a hablar de eso, pero en algún momento comenzamos a hablar sobre la dark web. Verás, había oído hablar de la deep web antes, pero no sabía mucho sobre ella. Había escuchado muchas cosas malas al respecto.
Daniel comenzó a contarme todo sobre ella y me volví realmente interesado. Me dijo cómo acceder a ella y que para entrar en la Dark Web, primero tenía que descargar algo llamado el navegador Tor. Después de que terminamos de jugar videojuegos, comencé a investigar y leer más sobre la Dark Web en línea. Incluso llegué a buscar en YouTube cómo acceder a ella. Mi esposa se despertó al azar para usar el baño mientras yo aún estaba en la computadora y me preguntó si iba a ir a la cama. Le dije que estaría allí en un minuto. Tomé eso como una señal de que quería que me fuera a dormir con ella, así que me desconecté de la computadora poco después y decidí que investigaría más sobre eso al día siguiente. Eso es exactamente lo que hice. Al día siguiente, después del trabajo, llegué a casa y me metí de lleno en la computadora. Mi esposa estaba dormida, así que tenía todo el tiempo del mundo. La curiosidad me estaba matando. Finalmente logré meterme en la Dark Web. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Solo sabía que necesitaba ser cuidadoso y recordé lo que Daniel me dijo. Me dijo que no confiara en nadie allí y que especialmente no hiciera clic en enlaces sospechosos. Estuve navegando por un buen rato y me encontré con algunos sitios bastante locos. No quiero aburrirlos con todo, solo quiero entrar en lo que pasó. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes sabe el tipo de cosas que se pueden encontrar en la Dark Web de todos modos. Estaba en un sitio en particular donde se podían comprar todo tipo de armas ilegales, y de repente hice clic en lo que pensé que iba a ser la siguiente página de listados mostrando todas las otras armas, pero no lo era. Me llevó a un sitio web completamente nuevo y abrió una nueva pestaña en mi computadora. Alguien comenzó a enviarme mensajes de la nada, y desde el principio estaban siendo hostiles. Empezaron a decirme que iban a encontrarme y que tenía que quedarme y hablar con ellos. Intercambiamos algunos mensajes más y yo no estaba soportando las tonterías de este tipo. Pensé que solo era algún niño tonto en internet tratando de hacerse el duro. Me amenazaron y dijeron que me matarían a mí y a mi familia si no les enviaba dinero. Por supuesto, eso me molestó y comencé a responderles diciéndoles que no querían tener problemas conmigo, que sus bromas no eran graciosas. La persona anónima entonces me envió un mensaje con mi dirección y mi nombre real. Fue en ese momento que realmente comencé a asustarme. Me dijeron que si me desconectaba y trataba de salir del chat, se asegurarían de que mi familia recibiera, y cito, lo que les toca. Luego dijeron que iban a hackear mi computadora y poner imágenes repugnantes y perturbadoras de niños en mi computadora, y que si no los escuchaba lo lamentaría. Pedían $2,000 en Bitcoin. Por supuesto no quería pagar, pero sentí que no tenía otra opción. Aún así, intenté cerrar la Dark Web y el navegador Tor por completo, pero no me lo permitía. Había hackeado mi computadora de alguna manera, así que hice lo siguiente mejor. Desenchufé mi computadora de la pared, lo que por supuesto apagó mi computadora de inmediato. Luego volví a encenderla y tan pronto como llegué a la pantalla principal, un montón de imágenes emergentes seguían apareciendo en mi computadora una y otra vez. No importaba cuántas veces tratara de cerrarlas, más y más aparecían antes de que tuviera la oportunidad de mantenerme al día, con cerrarlas todas. Ni siquiera quiero hablar de lo que vi, solo voy a dejar que uses tu imaginación. Estos mensajes emergentes contenían imágenes muy gráficas y perturbadoras. Literalmente comencé a vomitar y tuve un ataque de pánico muy serio. Luego sonó el sonido de una solicitud de chat. Era él de nuevo, la persona con la que estaba hablando antes. Me dijo que necesitaba enviarle el dinero, o que las cosas iban a empeorar mucho. Seriamente debatí hacerlo, pero no pude obligarme a hacerlo. Por mucho que quisiera que se terminara, simplemente no pude. No podía confiar en él. ¿Quién dice que realmente me dejaría en paz si le enviaba el dinero? Desenchufé mi computadora de nuevo, y nunca volví a encenderla después de eso. Esto sucedió hace casi una década, y es lo más perturbador y repugnante que me ha pasado en toda mi vida. Reporté la situación a la policía, pero los policías no pudieron hacer nada al respecto. Confiscaron mi computadora y nunca me la devolvieron. Ya no vivo en esa misma casa, pero mi familia y yo vivimos allí durante casi 2 años después de esa situación. Nunca nadie apareció para hacernos daño ni nada. Bueno, al menos que yo sepa. Hubo algunas cosas inexplicables que sucedieron, sin embargo. Hubo varias noches en las que mi esposa y yo escuchábamos a alguien golpeando la puerta o incluso nuestra ventana del dormitorio en las altas horas de la noche. Nunca vimos a nadie, sin embargo. No estoy seguro si tuvo algo que ver con ese hombre enfermo que me estaba acosando en la Dark Web,
o si solo eran algunos niños al azar jugando bromas como el timbre y corre. Hasta el día de hoy todavía no tengo idea. Solía visitar la dark web con frecuencia. Una noche estaba allí curioseando, navegando por diferentes sitios por aburrimiento. Me topé con una sala de chat donde conocí a un tipo llamado Andrew. Andrew y yo terminamos hablando por un tiempo, y de hecho nos hicimos bastante buenos amigos. Durante meses charlábamos a diario sobre cosas al azar que amigos normales hablarían. Nos enviábamos videos graciosos y memes todo el tiempo. Era solo un amigo de internet, y nos llevábamos muy bien. Era solo otra noche promedio de mí jugando en la computadora y hablando con Andrew y otros amigos que había conocido en la dark web. Luego noté que Andrew me envió un enlace. Hice clic en el enlace sin pensar mucho en ello, con una gran sonrisa en mi cara, probablemente esperando ver un video tonto de un meme o algo así. Bueno, no era un meme en absoluto. Trata de algo 1000 veces más siniestro y perturbador. Lo que vi sigue siendo increíblemente difícil de sacar de mi cabeza hasta el día de hoy, especialmente ahora que estoy hablando de ello. El enlace me llevó a un video en vivo, en el que había una mujer que estaba atada completamente desnuda, y un hombre adulto con una máscara negra, a quien asumí que la había secuestrado. Había más de 200 personas viendo esta transmisión de video en vivo. El hombre en la máscara luego pidió a todos los que estaban viendo la transmisión que votaran cómo debía matarla. Las opciones eran quemarla hasta la muerte, ponerla en agua hirviendo, cortar todas sus extremidades hasta que se desangrara o dispararle. El hombre terminó hirviéndola hasta la muerte. Saqué mi teléfono y comencé a grabar todo mientras trataba de no mirar la pantalla. Nunca había sentido tanto pánico en mi vida. Por supuesto, estaba asustado y, naturalmente, quería capturarlo en video con mi teléfono para mostrárselo a la policía. Quería apartar la vista mientras sucedía, pero cada vez que lo hacía, me encontraba volviendo a mirar la pantalla. Fue extremadamente difícil de ver, y creo que verlo me dañó de alguna manera mentalmente. Pero era una de esas cosas de las que no podía apartar la vista completamente. Es difícil de explicar. Eventualmente no pude soportarlo más y salí de la dark web y apagué mi computadora por completo. Incluso la desenchufé de la pared. Llamé a mi mejor amigo que conocía en la vida real para contarle lo que había sucedido, y me animó a no llamar a la policía. Me dijo que corría el riesgo de meterme en problemas si iba a la policía, aunque técnicamente no había hecho nada malo, y que podría meterme en problemas solo por presenciar la situación. Ya tenía mis dudas sobre llamar a la policía en primer lugar, así que opté por no involucrar a la policía. No estoy seguro de si habrían podido hacer algo de todos modos, mirándolo en retrospectiva. Tampoco estaba seguro si Andrew era el que estaba detrás de todo esto, pero probablemente nunca lo sabré porque no he vuelto a la dark web desde todo ese incidente. No sé si él me envió ese enlace a propósito o si fue hackeado o algo así, pero no quise arriesgarme. Esto solo demuestra que nunca sabes con quién estás hablando en Internet y que debes tener mucho cuidado en cualquier capa de Internet, especialmente en la dark web. Solo quiero advertirte que parte de lo que estás a punto de escuchar es extremadamente perturbador y vil. Escucha bajo tu propio riesgo. La mayoría de la gente no me cree cuando les cuento esta historia, pero puedo asegurarte que todo lo que estoy a punto de contarte es 100% auténtico. Esta fue mi experiencia en la dark web. La historia ocurrió hace al menos 7 u 8 años. Estaba visitando la dark web, o la deep web, o como prefieras llamarla, por primera vez. Siempre había oído hablar de todas las cosas malas que había allí, y eso era lo que me intrigaba. Mi amigo John fue quien me habló de la dark web. Él despertó mi interés cuando me contó todas las cosas locas que podías encontrar allí. Recuerdo que me dijo que podías encontrar sicarios en la dark web, y personas que podían hackear casi cualquier cosa que quisieras, por supuesto, a cambio de dinero. Ofrecen un servicio, por así decirlo, y me dijeron que literalmente podías encontrar casi cualquier cosa que quisieras en la dark web. Nunca había visto nada de esto yo mismo, pero John también me habló de cómo había un sitio allí que mostraba estrictamente videos de personas siendo asesinadas y agredidas sexualmente,
Hay cosas mucho, mucho peores que eso, créelo o no. Afortunadamente no vi ese tipo de cosas, pero creo que casi fui víctima de secuestro y tráfico sexual. Estaba navegando por un sitio que vendía drogas y armas ilegales que podías comprar con Bitcoin. Este sitio web era una locura. Tenían cualquier tipo de arma que pudieras imaginar, desde pequeños cuchillos hasta un maldito lanzacohetes. No estaba interesado en ese tipo de cosas. Solo estaba mirando porque era muy intrigante para mí. De repente mi computadora se congeló. No estaba seguro de qué pensar, aparte de que era solo una coincidencia. No pensaba que alguien hubiera hackeado mi computadora o algo loco aún. Reinicié mi PC y volví al mismo sitio web, y recibí un mensaje o una notificación emergente en mi pantalla que me decía que dejara el sitio, que no era bienvenido. Pensé que era solo spam o algún tonto ahí o un virus. Así que seguí navegando y en unos 30 segundos más o menos apareció otro mensaje en mi pantalla. Solo que esta vez era mi dirección. Me quedé congelado de miedo. No sé por cuánto tiempo, y mi mandíbula cayó al suelo. Inmediatamente apagué mi PC y comencé a tomar respiraciones profundas. Después de eso, prometí no volver a entrar en la dark web, sinceramente. No me di cuenta de que era tan peligroso. Pasó una semana y mientras me preparaba para mi día, salí a revisar el correo. Cuando llegué al final de mi largo camino de entrada al final de la carretera para mirar en mi buzón, no pude evitar notar a alguien mirándome a lo lejos. Esto fue a plena luz del día y aún así era inquietante. Vivo en una carretera de tierra y todas las casas están bastante separadas entre sí. Le di una sonrisa precavida y un saludo amistoso y regresé adentro. Cuando volví adentro, miré por la ventana de mi habitación principal y el hombre estaba ahora al final de mi camino de entrada mirándome, justo donde estaba parado antes de que lo viera. Luego saludó con la mano y siguió caminando. Fue extremadamente inquietante y ahora estaba muy nervioso. Luego ordené mi correo y encontré que alguien desconocido me había enviado algo. Lo abrí y lo que vi fue absolutamente aterrador. Había docenas de fotos mías haciendo varias cosas. Algunas de ellas eran de mí en mi propia casa. La mayoría de ellas fueron tomadas de noche. Había fotos mías cocinando, sentado en mi sofá en la sala de estar. Incluso fotos mías en el baño que estaban ampliadas a mis áreas privadas. Había fotos mías conduciendo, fotos mías en la tienda de comestibles comprando, lo que sea. Tenía a alguien acechándome. Comencé a entrar en pánico, como lo haría cualquier persona normal, y hablé con algunos de mis amigos sobre lo que estaba pasando, y todos estuvieron de acuerdo en que debería llamar a la policía. No estaba en contra de eso en absoluto, pero estaba en un estado mental tan raro, y el tiempo se me escapó, y antes de darme cuenta ya era tarde. Llamé a mi amigo Matthew para que viniera a pasar el rato porque vivía solo en ese momento. Tener un amigo cerca me ayudó a sentirme un poco mejor sobre la situación en la que me encontraba. Pensaba que estaba loco por no llamar a la policía, pero no quería hacerlo aún. Tan asustado como estaba, sabía que si llamaba a la policía no podrían hacer nada realmente. Quería atrapar a este tipo en el acto. Terminé instalando cámaras de vigilancia alrededor de mi casa al día siguiente. Pasadas unas horas, alrededor de la medianoche, mi amigo estaba durmiendo, y yo estaba medio dormido en el sillón reclinable, cuando de repente me levanté de un salto porque el fuerte sonido de mi ventana del salón siendo destrozada nos hizo entrar a los dos en modo de pelea o huida. Instintivamente, corrimos hacia la ventana y miramos afuera, pero no vimos a nadie. En ese punto supimos que teníamos que llamar a la policía, así que eso fue exactamente lo que hicimos. Mis peores temores se hicieron realidad cuando llegaron los policías y vi que no podían hacer nada. Di la mayor cantidad de detalles que pude sobre el hombre que me había inquietado antes cuando estaba revisando el correo, porque cualquier pista potencial ayudaría. El hombre se había ido mucho antes de que llegaran los policías, por supuesto, y el hombre estaba vestido con algún tipo de traje de cuerpo negro o disfraz, por lo que no teníamos ninguna posibilidad de saber cómo era. Después de eso, me quedé en cualquier lugar excepto en la casa que estaba alquilando hasta que pude mudarme oficialmente a un nuevo apartamento. Eso fue todo lo que pude pagar en ese momento. Realmente creo que de lo contrario me habría matado. He oído toneladas de historias de terror sobre la dark web y escenarios locos de secuestro desde entonces, y me prometí a mí mismo no volver a husmear en la dark web nunca más después de eso.